Bien, señores, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a Jorge Sade Caré, quien es politólogo, especialista en comunicación política y muchas cosas más. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por su invitación nuevamente. Nos tenía votado hace días usted. Parece que el contexto me obliga a aceptar la invitación. Bien. Jorge, en República Dominicana, uno de los principales temas que usted trabaja es la comunicación política, las encuestas y todo eso. Pero yo quiero iniciar, yo he visto que usted es especialista en temas internacionales, yo quiero que hablemos un poquito del impacto que usted nota con estas políticas que ha anunciado el presidente Donald Trump, de lo que tiene que ver sobre todo con la política migratoria. Adelante. Perfecto. Sería muy injusto decir de que cualquier toma de decisión del presidente Trump no vaya a afectar a la República Dominicana. Hay que recordar que vivimos en un mundo totalmente globalizado y cualquier decisión que se toma, sobre todo de esta potencia económica como lo es la americana, va a afectar el día a día de los dominicanos. Ahora bien, antes de abordar el tema de la migración, que fue sin duda alguna la decisión que mayor ovación tuvo durante su discurso ante toma de posesión el día de ayer, hay que recordar que también hay unos factores económicos que sí van a influir en la República Dominicana. Él decía, una de las frases más célebres dijo que vamos a explorar y explotar mayores recursos gasíferos del país, nuestras reservas las vamos a usar y vamos a exportar. En el mundo, cuando tú hablas de ese tema, haces llamados de que va a haber mayor oferta de hidrocarburos en el mercado petrolero y eso hace que los precios empiecen a bajar. Aunque no es un secreto para nadie, Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo, más no es tan exportador como lo sí es Canadá o Rusia. Pero entonces eso sí va a impactar el día a día de los dominicanos, que es una buena idea. Sin embargo, no lo es tanto con el tema migratorio, porque fue una, como le dije, la más ovacionada el día de ayer, está cumpliendo con sus promesas electorales con el tema de migración y ya tomó una serie de medidas en materia de migración, ya suscrita por decreto ante todos los presentes, de que iba a expulsar a los migrantes ilegales que se encuentran en su país. Hay que recordar que esta medida no solamente afecta a República Dominicana, al igual que México y otros países, pero sobre todo Centroamérica, países donde las remesas es su principal ingreso. Sí. Entonces afectaría directamente la economía del país con el tema de las remesas. Bien. Y en la parte de los otros países, vi que con México arrancó de una vez, y habla de la frontera, habla del cierre. ¿Será drástica esta medida? Con los que están adentro hay cambios. Sí, yo creo que va a ser una política totalmente diferente, no solamente a la del Biden, sino también a la política de su administración anterior de 2016 al 2020. Va a ser más agresiva en materia de migración, ya desplegó el ejército en la frontera. Esto también se utiliza como un mecanismo, como siempre lo hemos destacado, un mecanismo para negociar, obligar a sus contrapartes, como lo son México, entre otras partes, para que tomen acciones importantes en materia de seguridad. Lo que le preocupa más que a nada al presidente Trump es esa migración, y lo ha dicho durante sus discursos, esa migración ilegal, diagonal, que tiene con fines de inseguridad, de sembrar miedo en la población americana, esa población que migra hacia los Estados Unidos no solamente de manera ilegal, sino para afectar el día a día de los americanos, diagonal o paralelamente a las decisiones que ha tomado en materia de migración dentro de su país. Ha tomado una ley de extranjería que sería acabar con el crimen organizado. Ahora bien, un punto muy importante que hay que destacar ha sido la designación de terroristas a los carteles, no solamente mexicanos, sino también a grupos como del crimen organizado venezolano, como es el Tren de Aragua, igualmente la Maratrucha en Centroamérica. Es decir, la misión es esta, vamos a ponernos las pilas a los gobiernos mexicanos, que sirve como tapón de esa migración que viene desde Centroamérica, para que tomen acciones a hacerle frente. Uno de esos fue el tema económico. Si tú quieres afectar a un país, toca el bolsillo. Y eso lo hace y lo conoce muy bien Donald Trump cuando le sube un 25% a México. Ahora bien, ha habido vamos a ver cómo se pone en práctica. Claro, hoy en día son puras especulaciones, pero todo indica de que va a haber muchísimos cambios y va a preservar
los intereses nacionales americanos. Esa parte de lo que es la declaración como grupo terrorista de una organización en un país determinado, más que un enunciado, ¿cómo influye en lo que es la política exterior que traza Estados Unidos hacia el país donde está operando ese grupo? Bueno, es interesante porque lo emulas, lo homologas con otros grupos terroristas como lo es para Estados Unidos, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, frente al Nusra, por ejemplo. Es decir, lo homologas a ese nivel de amenaza para la población americana. Ese es por una parte. Sí. Y por otra parte, que es muy importante, el uso del ejército estadounidense. Bien, quizás cuando no hablas con grupos terroristas tú puedes utilizar la Policía Federal, la Policía Interna, pero ya cuando hablas de grupos terroristas puedes llevar a cabo operaciones de tu frontera y también a cabo dentro del territorio donde se encuentra desplegado esas amenazas terroristas. Ojo. Quiero que se puedan imaginar eso. Imagínense que para la administración Trump califique de terroristas a estos grupos, carteles mexicanos, Sí. y puede llevar a cabo cualquier tipo de operación, como lo hace, por ejemplo, Medio Oriente contra Daesh y Estado Islámico. Si declararan como terroristas, por ejemplo, a la banda de barbecue en Haití, entonces ya eso sería una declaración de la posibilidad de una intervención directa, podríamos decir, ya a partir de lo que usted lo dice. Muy buena pregunta, muy buena relación. A pesar de que no afecta a los intereses directamente de los estadounidenses, a pesar de que últimamente sí afectó a unas familiares americanas, tampoco le beneficia muchísimo a Estados Unidos. Sí. Efectivamente, no le beneficia a Estados Unidos una Haití desordenada. Siento que si partimos de esa teoría, posiblemente podría llevar a cabo, pero no lo veo. No hay una posibilidad real de que sea declarado para eso Jorge, todavía. el Trump no ha anunciado de forma concreta alguna política con relación a Haití. Hasta ahora no, pero su secretario de Estado, que posiblemente hablemos más adelante, le ha hecho muchísima importancia a Haití, a República Dominicana. Y ha destacado, como ustedes muy bien saben, de que esa diferencia de que República Dominicana es una economía que ha crecido a pesar... Que está haciendo las cosas bien, Adi. Que está haciendo las cosas bien a pesar de la crisis que vive su vecino país. Sí. Y precisamente si tuviéramos la posibilidad, o si se nos ocurriera hacer una comparación entre el gabinete del gobierno anterior de Trump y el de ahora, hay gente, le comentaba yo al doctor esta mañana, que destaca mucha gente que el rasgo principal de muchos de los integrantes del gabinete, ex legisladores, algunos ex gobernadores, muchos ricos y también gente que tiene algunos con experiencia en el ejército norteamericano también. ¿Cómo podríamos tratar de interpretar las intenciones gubernamentales de Trump a partir de la gente que él eligió para que lo acompañara ahora? Mira, muy interesante tu pregunta. Yo en vez de enfocarme en esos aspectos, yo me enfocaría, porque también muchos comparten los demócratas, por ejemplo, hay muchísimos altos funcionarios demócratas que han sido millonarios, no claro. para nadie, también han sido excongresistas. Pero no se puede decir que el gobierno de Trump es el de los ricos, porque todos los gobiernos tienen ricos. Efectivamente, no hay ningún problema. Pero lo que sí diferencia la administración Trump con la de Biden, es decir, o no solamente con la de Biden, sino con todas las que ha pasado, es que son de corte o de una posición política que la mayoría son conservadores, la mayoría son antiambientalistas, la mayoría son antiecologistas, la mayoría son liberales para nosotros. Hay muchos que son antiliberales como que de tendencia socialista hay muy pocos, muchos son escépticos en materia, por ejemplo, salud, como lo es este sobrino de los Kennedy. Es decir, son personas que no solamente comparten el pensamiento de Donald Trump en materia social, política y económica, sino que son sus personalidades más allegadas. Se desprende de mucho del Partido Republicano, a pesar de que es una necesidad, y coloca a sus personas que lo ven eficiente y que creen que pueden cumplir con su tarea. Bueno. Bien, en el caso de los otros conflictos, te escuché hablar un poquito de lo que tú ves que va a ocurrir con el tema de Ucrania y el mismo otro conflicto de la zona de los paisanos de Israel, Líbano y todo esto. Con relación a los Estados Unidos, ¿qué tú entiendes que va a pasar ahora?
Mira, a pesar de que tenemos esa pista de su gestión pasada y que posiblemente sepamos qué es lo que va a hacer, durante su gobierno anterior Trump ha sido aislacionista, no ha tenido muchísimo interés en participar y iniciar unas guerras como si sucedieron sus antecesores y sucesores demócratas. Yo creo que Trump lo dijo muy bien en su discurso, va a ser una política exterior pacifista y unificadora. Pero él puede hacer política, por ejemplo, para salirse de Ucrania y resolver ese problema de una vez. Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que ya él negoció, como dicen, que ya él tiene eso amarrado con Putin? Mira, parece que hay unas aristas que Putin entorpece un acuerdo para poner fin a la guerra. Y lo ha dicho Donald Trump, de que Putin no ha aceptado las condiciones, yo me voy a reunir con él próximamente. Es decir, parece que la parte occidental ucraniana, Unión Europea, OTAN, están de acuerdo a ponerle fin al conflicto, pero parece que Moscú, el Kremlin, ha presentado resistencia. Por eso creo que posiblemente, y lo dijo en su discurso, aunque no mencionó Ucrania, dijo que voy a ponerle fin a muchísimas guerras, todo el mundo sabe lo que pasa en el este europeo, y dijo que se va a reunir para solucionar ese tipo de conflictos. Ahora bien, intervencionismo, apoyar económicamente a Ucrania, iniciar otro tipo de conflicto, totalmente descartado durante el gobierno de Trump. Sin embargo, sí creo que lleve a cabo operaciones relámpagos fuera de su país para solventar o solucionar cualquier tipo de molestia contra los intereses nacionales americanos. Cuando hablamos de refresco, tú tienes un refresco normal, un refresco cero, un refresco light. Y yo estaba viendo lo que está ocurriendo con el tema de Israel y veo que tenemos un cese al fuego, pero no es cero, sino es como light, porque bajaron un poquito la intensidad, pero sigue todos los bombardeos y toda la guerra. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Cuál es la situación actual de ese conflicto? No con respecto a Estados Unidos, con respecto allá a lo que están manejando. Bien, bueno, tú lo ves como una soda light, ¿verdad? Yo lo veo porque si tú dices que te hay un cese al fuego, o es o no es, pero hay un cese al fuego, pero siguen tirando. Efectivamente, el cese al fuego es un proceso paulatino también. Hay que recordar que dentro de ese acuerdo, Israel destaca, y se lo dijo muy bien a sus socios americanos, de que él tiene derecho a defenderse a pesar de que hay un cese al fuego. Hay también una partición de las horas de los ataques israelíes en el marco del cese al fuego. Es decir, que quizás no se verían esos bombardeos constantes que en los últimos 15 meses hemos visto, pero el tema de la defensa de Israel va a estar latente en el marco y durante la aplicación del cese al fuego. Es decir, cuando hablamos de cese al fuego es la apertura de negociaciones directas, un canal de información entre ambas partes, liberación por parte de los beligerantes, de prisioneros, como si lo hemos visto, por esa parte se ha cumplido cese al fuego. De esa manera veo el refresco como light, pero a veces un poco cero, pero a veces un poco cargado. Porque es un acuerdo extraño que representa los intereses que tienen ambas partes. Es un cese al fuego porque permite el ingreso de ayuda humanitaria. No solamente eso, sino materia alimentaria, atienden a los enfermos. Ha habido un repliegue de fuerzas israelíes que estaban dentro del territorio gazatí, en las afueras de Gaza, por eso que se habla de un acuerdo de cese al fuego. Ahora bien, partiendo de las declaraciones de Netanyahu, él dijo de que el derecho de Israel de defenderse se va a mantener latente en el marco de este cese al fuego. Eso por una parte. Y dijo que próximamente el levantamiento del embargo de armas que le aplicó la administración Biden a Israel se pondrá fin durante el gobierno de Trump. Bien, hay una cosa. Recientemente, una encuestadora dominicana dio unos resultados sobre un candidato que va a terciar en el 2028. Lo da como ganador desde ahora. Y tu principal trabajo, el tuyo, es
hacer trabajos de ese tipo, encuestas. Una vez hiciste algo que dio algo parecido con el mismo candidato. Mi pregunta, ¿es ético? ¿Es regular? Es decir, es un hecho que se puede hacer sin problema, sin violar nada, de dispararse 4 años antes una encuesta dando un hombre como, o esto es condicionar a un votante? Mira, yo creo que cada uno es libre de tomar cualquier tipo de estrategia en materia política, eso por una parte. Segundo, en política no hay nada de moral o ético. Bien, siempre y cuando no estés violando las reglas y mucho menos la normativa electoral, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Claro, surge ese tema delicado porque son del mismo partido. Sin embargo, vengo del futuro y les aseguro que van a venir muchísimas encuestas con frecuencia mensual sobre esa intención de voto. No es ningún secreto para nadie. Ahora bien, yo creo que, y lo dije anteriormente, esta publicación de la encuesta, hay que leer también la ficha técnica, se llevó a cabo en las primeras semanas de enero, es decir, esta encuestadora estaba esperando el momento perfecto o de que sus clientes o sus interesados aplicaran el momento perfecto para publicar este tipo de encuesta. Como les dije, se había hecho ya hace una semana. Responde también a unas declaraciones de la contrincante del oficialismo que dijo en un programa de que hay unos números que sustentan la posibilidad de esa opción presidencial. Entonces, posiblemente para unos digan quizás la afirmación de ella no sea ética, pero también la respuesta del equipo de Collado o del equipo de la encuestadora demuestra responder de esa manera publicando las encuestas. Ahora bien, quiero determinar y ser enfático en lo siguiente, y muy claro. Esas encuestas, es muy posible que el equipo de ella sabía que se estaban haciendo. Hay que recordar que ella también está haciendo sus propias encuestas. Bien, no vengo a defender a ninguna de las dos partes, ni mucho menos las encuestadoras. Y ella conoce muy bien la posición que se encuentra en las encuestas. No hemos visto hasta los momentos publicaciones de encuestas que la dan por ella por encima de David Collado, porque ella conoce muy bien. Ahora bien, es muy temprano, hay que recordar que hay una división, atomización por parte de la Fuerza del Pueblo, que más adelante se va a llegar a un solo candidato. Hay otras cosas que hay que revisar, pero les vengo desde ya. ¿Ustedes han realizado encuestas o muestras últimamente? Mira, en las elecciones de 2024, unas semanas antes que se celebrasen las presidenciales, ya nosotros estamos haciendo para el 28. Ya se puede imaginar. Es decir, durante las elecciones del 24 ya estábamos preguntando a las personas por qué votarías para el 28. Entonces los encuestadores, caramba, pero me estás preguntando sobre el 24. No, te estoy preguntando en qué piensas votar si en vez de que las elecciones del domingo fuesen estos candidatos, ¿por cuáles votarías si fuesen esta lista de candidatos? Se han mantenido, Michelle, desde ese entonces. Ya hemos llevado a cabo encuestas a este inicio de año, vamos para la próxima encuesta marcando no solamente ese tipo de temas, sino también las internas a nivel partidista. Ahora bien, quiero ser enfático con otro punto muy importante. Revisando esa encuesta que publicaron en los medios, ellos elogian, o mejor dicho, midieron la gestión de Collado, entre otros integrantes del gabinete ministerial. Pero no hicieron lo mismo con Carolina en materia de gobierno local, que yo creo que tiene muy buenos números. Es decir, hablaste muy bien en la gestión, mediste la gestión de Collado, las personas te respondieron afirmativamente que tienen muy buena gestión, pero no hiciste lo mismo con la otra contrincante. Es decir, hay que ser también un poco equitativo, para no decirlo justo, con ambas partes del escenario. ¿No? Y con los demás que pueden haber. Mira, mencionaste la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo tú ves ese fenómeno? No hablemos de que tal vez ahí podremos ver algo de lo que hablamos en otro programa, que es el tema del rechazo. Un candidato como Leonel Fernández, presidente varias veces, con toda la popularidad del mundo, con altos números en el proceso pasado, pero con un rechazo. Hoy tú puedes, cuando se mide, se ve, tú preguntas en la calle, el hijo
su propio hijo, su propio partido, y hoy podrían entrar en una lo han tratado de decir que está muy joven, que hablamos para el 28 todavía, que él es senador ahora, pero realmente cuando tú te vas a la calle, no hay que, la gente, Omar marca muy bien dentro de su partido todo esto. ¿Cómo tú percibes este fenómeno dentro de la fuerza del pueblo? Y si eso se puede revertir, por ejemplo, en un momento ya de que la fuerza del pueblo defina su candidato, de que se sumen lo de Omar con lo de Leonel, o lo de Leonel con lo de Omar, y que eso no necesariamente es así, porque he preguntado a varias gente y me dicen, no, yo votaría por Omar, pero no votaría por Leonel. Entonces, ¿cómo funciona eso con la experiencia de otros países y cómo ustedes han analizado ese caso? Nosotros lo vimos de manera oficial ya con las elecciones, de que muchísimas personas votaron por Omar a nivel de senaduría en la capital, pero ese voto fue cruzado también para presidente de Luis Abinader y para diputado por otro candidato del PRM. Es decir, un voto cruzado. La mayoría de las personas que dijeron en la encuesta que fue publicada recientemente que votarían por Omar, y les puedo asegurar que la Fuerza del Pueblo no va a ir atomizada, no va a ir dividida, muchísimas personas no votarían por el padre, porque en este caso es muy raro que ocurran que votan más por candidato que votan por partido. Es decir, muchísimas personas cuando le preguntamos la tasa de rechazo a los, o vamos a llamarlo así, los omaristas, califican al padre de como no necesariamente una persona honesta, pero votarían por el hijo. Es decir, hay una diferencia plasmable entre... La gente lo separa. No sé, lo separa, plasmable entre lo que sería el candidato de Omar con su padre. Eso por una parte. La segunda parte que hay que destacar, importantísima, es que ven a Omar como un moderado de la oposición, que no necesariamente forme parte de esa ala radical, antagónica del oficialismo, sino el punto medio que puede ser un equilibrante perfecto entre el oficialismo y la oposición, que quizás no necesariamente seas del mismo partido oficialista, pero tampoco llevas un discurso, no tienes políticas tan drásticas, no has criticado automáticamente las decisiones del gobierno, sí puede ser un candidato perfecto hasta ahora. Y por otra parte, volviendo a esa encuesta, hay que destacar que la decisión que tomó el presidente, que fue criticada por muchos, de anunciar a destiempo de que no va a ser reelecto o va a optar por una tercera reelección, la descalificaron muchísimos analistas. Pero yo creo que es todo lo contrario, eso le da una oportunidad al oficialismo de organizarse muchísimo mejor, bien al PRM, porque hemos visto que si sumamos los puntos, habría una segunda vuelta de acuerdo con esta encuesta, uniendo los votos de Omar o uniendo los votos del PRM, habría una peligrosísima segunda vuelta que podría ser una amenaza al partido oficialista. Hablan de que inclusive la gente del PLD votarían por Omar y no que ven muy bien una alianza ya con Omar. Hemos visto en las elecciones, Michelle, o sea, están los datos ahí. Evidentemente, hubo migración de voto del PLD a favor de la Fuerza del Pueblo, hubo migración del voto del PLDista a favor de Omar, hubo votos a favor de Omar del PRM, es decir, ha habido una ruptura con el tema partidista a favor de los candidatos en las elecciones. Pero yo creo que esto ya es muy temprano, no solamente por el caso Omar, sino por las elecciones de 2028, pero le estamos haciendo muchísimo seguimiento a lo que puede pasar en las próximas ¿Tú no crees elecciones? que es un exceso de candidatos, 15, 16, 20 precandidatos que ya han anunciado en los diferentes partidos su voluntad de participar en el proceso? ¿O eso es normal en todos los países? Si es un país democrático, es totalmente normal. Es más, yo le doy la bienvenida. Mientras más personas anuncien sus intenciones de ser presidenciales, no lo veo mal. En países, regímenes totalitarios, solamente hay un solo candidato y este candidato suele ser el presidente. Ahora bien, lo que les trato de decir es que ellos cumplen un rol de precandidatos, en una precampaña. Y hay algo trasfondo que solamente vemos nosotros los politólogos, que ellos buscan anunciar su candidatura presidencial para tener un capital político, una intención de voto, un favoritismo, para luego, lamentablemente, negociar
con aquellos que sí están ocupando los primeros lugares y optar así por un intercambio, un apoyo ya sea vicepresidencial o en materia ministerial. No es ningún secreto para nadie, ocurre tanto en los formatos de los gobiernos parlamentarios, ocurre también en los sistemas presidenciales, es decir, algo totalmente normal. Preocúpense más bien si no vemos esa cantidad de presidenciables. Mira, ya ustedes trataron el tema de Donald Trump y yo tengo una duda. De todo esto que ha ocurrido desde que él ganó hasta que tomó posesión, y todavía hoy está trabajando, esta tarde posesión a los ministros. A juicio tuyo, ¿qué es sueño y qué es realidad? ¿Son deseos de hacer lo que él dice o tú crees que él lo va a realizar? Mira, hay algunas cosas que son realizables, mientras que otras no. Esos 4 años que estuvo Trump fuera del poder, fue un tiempo que lo ayudó muchísimo a reflexionar, a meditar, a seguir de cerca lo que estaba pasando en su país y tomar en cuenta cuáles son las decisiones que habría que tomar para, según él, volver a tomar el rumbo de una América grande nuevamente. Ahora bien, hay unas trabas democráticas, hay unas trabas políticas que van a entorpecer algunas de esas intenciones, esas políticas americanas. También unas trabas económicas, hay unas trabas también de darle prioridad a unos temas frente a otros, que va a hacerle la vida imposible a Donald Trump. Un ejemplo aleatorio de lo que podemos sacar es el caso de anunciar el fin de esa decisión de Trump de que la nacionalidad americana sea automáticamente para aquellas personas que nazcan en territorio estadounidense. A pesar de que ha sido su intención, a pesar de que lo ha anunciado en varias oportunidades, para llevar a cabo ese tipo de medidas tienes que reformar la Constitución, acción que ha sucedido por muy poco tiempo en Estados Unidos, y no creo que lo haga por ese tema tan importante que ha sido para Trump. El otro caso ha sido uno que otro tema, por ejemplo, la construcción del muro, que había que incrementar el presupuesto, pero los más tangibles, los más importantes son aquellos que van a repetir aquellas políticas demócratas que no les simpatizan muchísimo a Trump y que lo estamos viendo hoy en día en realidad. Qué bien. ¿Y cuál es la proyección que usted hace con relación al gobierno de Trump después de ese análisis de que probablemente muchas de sus políticas no se van a quedar en un mero discurso porque las leyes norteamericanas son muy duras y de seguro hoy van a tener alguna objeción a partir de los tribunales, ¿no? Se van a presentar muchas medidas en los tribunales. ¿Qué usted proyecta? Proyecto que, a pesar de que quizás no se cumpla con la mayoría de estas iniciativas, va a marcar hito, va a dejar su huella en la política americana para decir de que yo tuve intenciones de llevar a cabo esto, pero no lo logré por estos. Lo que sí creo que va a pasar es también darle un rumbo nuevo, un refrescamiento a la política americana, también partidista, a los republicanos. Ya muchísimos analistas hablamos de trumpismo. Bien, ¿quién será el heredero del trumpismo? ¿A qué se basa? ¿Cuáles son las ideologías o las defensas del trumpismo? Que posiblemente sea este retorno al conservadurismo americano. Yo lo califico como una revolución, porque en su discurso del día de ayer él hablaba de volver a como estábamos antes, como era antes, al tema de que debemos proseguir con los principios de Estados Unidos, de la familia, de la idiosincrasia anglosajona, es decir, otros temas que coinciden netamente con sus partidarios, con lo que Pero ofrece. ¿volvemos al discurso conservador o a la radicalización? Porque hay unos grupos minoritarios Bueno, ahí que tienen influencia. hay dos con sexos Trump. ya. Mira, para los que vean como una amenaza posiblemente sea como radical, Ajá. pero para otras personas y la manera teórica es sin duda alguna un conservadurismo. Retorno a lo que era Estados Unidos, lo que conocíamos siglos pasados, retorno a ese verdadero republicanismo de Reagan, por ejemplo, retorno a la ideología, a los principios que defendieron los padres de la patria americana, los fundadores de ese país. Hablaríamos también de darle mayor énfasis al tema de la libertad por encima de la igualdad. Ahí te percatas de temas
de la red pública, de cómo piensan los republicanos, no como partido, sino el sistema, la idiosincrasia de que un republicano da muchísimo prioridad al tema de los valores en la política, a la templanza, entre otros principios que ayudan muchísimo a la construcción de ese, no la reconstrucción, a la reconstrucción, según Trump, a lo que era Estados Unidos anteriormente. ¿Y quién es el enemigo de Trump? ¿La oligarquía, la Fed? ¿Quién? ¿Quién es su principal obstáculo? Bueno, vamos a comenzar con el principal enemigo de Trump exterior, que se llama China. Bien, lo ha hecho énfasis en su discurso en comparecencia ante el Congreso Marco Rubio. Entonces ya tenemos el primer enemigo de Trump exterior. Los enemigos internos de Trump lo vimos en el discurso cuando muy pocos se levantaron, y tú puedes determinar cuáles son los que no se levantaron ovacionándolo. Son aquellos demócratas, son aquella familia Bush, a pesar de ser Partido Republicano, son aquellos los Clinton, son aquellos los Obama, a pesar de que se la llevan bien, pero en materia ideológica no tan bien. Enemigos de Trump serían fácilmente La mujer de Obama no ha ido a nada con Trump. no lo soporta. Los ambientalistas, los ecologistas, los animalistas, los liberales, los que apoyan por los que juegan baloncesto, aquellas personas que apoyaban el tema de la LGBT, aquellas personas que optan por la apertura de las fronteras, aquellas personas que apoyan el globalismo más no la globalización, aquellas personas que optan por el tema racial, darle prioridad por encima de cualquier otro tema. Sí, te estoy enumerando todo lo que forma parte de ese anticonservadurismo. ¿Y de la oligarquía? Mira, la oligarquía americana, dices tú. Sí, claro. Caramba, en Estados Unidos no se habla mucho de oligarquía, sino también se habla del establishment, ¿okay? Que no necesariamente son personas que tienen muchísimo dinero, sino aquellos que controlan de facto el poder americano. La mayoría están dentro del gobierno, a pesar de que, independientemente de que el partido sea electo, están dentro del gobierno, toman decisiones, son los medios de comunicación, son las grandes petroleras. Afortunadamente Trump ha marcado hito en invitar a estos grandes empresarios, que parece uno que otro que le ha dado la vuelta a favor de Trump. Por eso es que hablar de oligarquía, no, porque hemos visto cómo Zuckerberg apoya a Trump, ustedes han visto el apoyo que ha sido Elon Musk para la administración Trump, tanto sí que formará parte de su gabinete, pero ese tema marxista-leninista, clasista, de señalar o descalificar a la oligarquía, a lo que más tiene, no funciona mucho en Estados Unidos, menos con la administración Trump. Sí, pero vamos a ver, vimos unas declaraciones de Marco Rubio a favor de la República Dominicana, y en adición a lo que usted nos pudiera decir de que debería ser la lectura que le diéramos a eso, también lo que simboliza Marco Rubio dentro del gabinete de Trump. ¿Podría hablarnos de eso? Bueno, hay que sentirse orgullosos de que haya estado en el radar República Dominicana para Marco Rubio. Es algo muy importante, sí, porque de todos los países que existen en la comunidad internacional, que somos casi 200, uno de los pocos que mencionó en varias oportunidades fue República Dominicana, comenzando por ahí. Hubo una especie de ese tema, de ese marco, que ha sido muy importante para esta administración Trump, que ha sido la presencia de China. No es secreto para nadie, Michelle, de que la influencia china en la región cada día toma mayor protagonismo, y achacó ese acercamiento de Santo Domingo a favor de Pekín por encima de Taiwán a Panamá, de que fue Panamá el que disuadió, terminó de convencer a los gobiernos anteriores sobre ese acercamiento entre una sola política china. Ahora bien, yo estoy muy feliz de que Marcos Rubio menciona, no solamente cuando era cuando estaba en comparecencia como candidato para ocupar la mayor jefatura de diplomacia americana, sino anteriormente cuando era senador, es decir, ha sido muy importante. Sin embargo, vi un artículo muy importante en la prensa dominicana que hacía una recopilación de las reacciones del oficialismo y de la oposición, de quién se llevaba el premio del elogio de Marcos Rubio. Y sin duda alguna yo creo que es la actual administración dominicana que ha cumplido sus elogios, porque el tema de que cómo el presidente Luis Abinader manejó el tema de la pandemia, lo elogió Marcos Rubio, el crecimiento económico porcentual interanual de un 5%, lo elogió Marcos Rubio, es decir, ha sido mayormente de esta administración
Dominicana, que hace referencia el que era en ese entonces senador de la Florida. Muy bien. Y salgámonos Marco. un poquito de la parte de la política en las encuestas, en las muestras. Cuando ustedes hacen sus evaluaciones a nivel de temas que le importan, que le interesan o que le preocupan a los dominicanos, en las últimas mediciones de ustedes, ¿cuáles son esos temas que para, no hablando de candidatos ni de políticos, no, temas de preocupación en este momento que dicen que ha cambiado mucho la forma de pensar y las prioridades de los dominicanos en este momento? Perfecto, siempre ha estado como que en una competencia de las dos problemáticas que son el altos costos de la vida, bien, que siempre va a estar latente, y el tema de la inseguridad. Ahora bien, O sea, ya la corrupción pasó a un segundo plano, tercer plano. es que si tú le preguntas a los dominicanos, dime cuál es una problemática que verdaderamente te agobia, el tema del alto costo de la vida siempre va a estar por encima del resto. Hay muchas personas que se sorprenden, entre ellos clientes, muchos analistas y comunicadores, que destacan el tema haitiano, que no ocupa las primeras posiciones. No tratan de decir los encuestados de que no es muy importante, sino que la mayor importancia que tiene o que más les afecta en el día a día son el alto costo de la vida, que sabemos muy bien que la mayoría son el caso de los padres de familia, mientras que la inseguridad ya hablamos también de que son las mujeres que sienten una percepción de inseguridad. Pero el tema haitiano, que hablamos de la inmigración ilegal haitiana, de la crisis fronteriza haitiano-dominicano, de la crisis interna de Haití, que son tres cosas diferentes, tres problemáticas diferentes, es de preocupar. Pero si tú le pones a señalar o decirle de que si tuviese la posibilidad de que el genio solucionara un problema, creo que el tema económico sería uno. Pero antes de la pregunta, hay economistas muy importantes, como lo es Guillermo Caram, que él dice que radica en la mayoría de esos problemas importantes del país son temas económicos. El alto costo de la vida, el tema de la inseguridad, es un tema económico para el exgobernador del Banco Central, y el tema del desempleo. Es decir, si le enfocan o le dan muchísima prioridad al tema económico, quizás solucione estas tres problemáticas. Muy bien. Tenía una pregunta pendiente, y es que cuando ustedes piden a los precandidatos, en el caso de la figura de Omar, ¿midieron la tasa de rechazo que pueda tener? Lo preguntamos porque, a diferencia de otros precandidatos, personas que están en política, marcar una tasa de rechazo es muy pronto. Bien, y muchísimas personas calificaron y hablaron como muy bien la imagen de Omar, lo califican como una persona muy honesta, pero no necesariamente hace lo mismo con el papá, como les dije anteriormente. Ahora bien, les digo un dato importantísimo, es más difícil revertir una tasa de rechazo que conocer a una persona. Ya Omar es conocido como muchísimos candidatos y no tiene tasa de rechazo, que es algo muy bueno, que es plausible. Bien. ¿Ha marcado algún candidato independiente en sus trabajos de investigación? Muy buena pregunta. A pesar de que la política independiente en República Dominicana no ha sido como que tradicionalmente muy activa, Sí. todos lamentablemente parten del sistema partidario de los partidos políticos en República Dominicana. Hasta ahora no ha habido marcaje, porque la mayoría de las personas desconocen a aquellos candidatos independientes, desconocen muchos partidos minoritarios, no necesariamente mayoritarios, los que forman parte de los primeros 5, pero todo parte del sistema partidario de República Dominicana. Ahora bien, vengo del futuro. No sé cuándo va a ocurrir, pero tiene que ocurrir porque ya ha ocurrido en Latinoamérica y le hemos advertido a varios clientes que ese sistema partidario también va a perecer en República Dominicana. Y no tiene nada que ver con la decisión que ha tomado el tribunal sobre aceptar las candidaturas independientes. Va a haber un momento del hartazgo del dominicano que se evidencia mucho de la participación, Sí. de que van a dejar atrás los sistemas de partidos y van a dar pie al tema de los candidatos independientes, que al fin y al cabo responde también a una agenda. Su investigación, ¿qué muestra abarca? ¿Qué cantidad de personas abarca? ¿Qué lugares usted hizo ese trabajo? Y me gustaría saber si han medido el tema de la confianza hacia el sistema político dominicano. La mayoría de las muestras se basan de acuerdo a la zona. Por ejemplo, si es nivel provincial, se hace un
una fórmula, puede ser de 600 o 500 personas si es para senatorial o nivel de la provincia, por ejemplo. Pero ya cuando hablamos a nivel nacional y para que el margen de error sea mínimo y el nivel de confianza sea lo máximo posible, hablamos ya de unas 1.200, 1.300 muestras que son distribuidas no equitativamente, sino un reflejo al padrón electoral. Es decir, hay que recordar que 11% de los electores votan en la provincia de Santo Domingo, otro porcentaje lo hace mismo el Distrito Nacional. O sea, tú tienes que hacer un reflejo del padrón electoral con tu muestra. Por eso que muchísimas encuestadoras, incluyendo No es Instituto para Nadie, no hacen encuestas en pedernales porque es 1.32 del padrón electoral. No vas a hacer lo mismo o dedicarle muchísimo tiempo a Samaná, donde votan muy pocas personas. Te vas a ir a esas provincias donde la mayoría de los electores cumplen por encima del 60%. Hay que recordar que si tú tomas las provincias de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, estrictamente esto estoy mencionándolo, San Cristóbal y La Vega, tú tienes un mayor de un 50%. Por eso que tú te percatas que la mayoría de la presencia de los candidatos son en esas provincias tan importantes del país. ¿Y las encuestas se hacen de forma personal, por teléfono o qué medio utilizan? Son varias técnicas y herramientas que se utilizan. Para tú tener mayor credibilidad y mayor confianza con el encuestado, creo que la mejor manera es frente a frente, yendo hacia su casa, donde tú veas que sea solamente una persona que tú vayas a encuestar, porque igualmente tú puedes determinar el nivel socioeconómico, ver Claro. dónde vive la persona. O como aquí pasaba, que cuando se enteraba que estaban encuestando en la calle, mandaban la gente para allá. No, afortunadamente nosotros... La casa es la casa. La casa es importante porque tú puedes determinar si la persona vive acá, tú puedes determinar si esa persona vota acá cuando tú le preguntas, y ese contacto directo que tú tienes con el encuestado baja el escepticismo y baja el rechazo. Es decir, tú cuando le llevas haciendo la pregunta, la persona como que baja los hombros, tú les hablas de manera muy amigable y es como que más franca el tema de las respuestas, pero igualmente se puede hacer de manera telefónica, que no es descabellado, pero siempre hay que cumplir un rigor científico. No es hacerlo por sondeos de WhatsApp, ni mucho menos por redes sociales o hacer llamadas aleatorias sin cumplir con por ejemplo, el padrón electoral, o llamando solamente a tus amigos, o llevar este sondeo solamente a tus personas más cercanas a tu círculo de amistad, porque tú ahí corrompes y ves de manera borrosa los resultados. Claro, y trabajó el tema de la confianza, pudo incluirlo en el cuestionario. Cuando hablas de confianza, hablas de cómo Hacia el valora... partido, hacia el sistema político. Hemos evaluado la gestión del presidente, hemos evaluado la imagen de los partidos políticos, hemos evaluado también la tasa de rechazo de muchos de ellos. Yo le comentaba a Michelle en las elecciones pasadas que, es algo muy curioso, que el PLD en ese entonces era el partido con mayor tasa de rechazo. Pero, paradójicamente, su candidato presidencial, Abel, era el que menos tasa de rechazo tenía. Es decir, Abel tenía menos tasa de rechazo que Abinader. Sí, porque todo lo de la oposición o aquellas personas que no se identifican con abinaderistas calificaban probablemente en la mayoría a Abinader como no Pero eso no significa Pero voto. Leonel sacó más votos. No, eso no significa voto. Es que Eso si- es imagen solamente. Eso, tú no votas por el que no quiero. Sí. Eso no existe hoy en día, que yo no quiero votar por ese. Tú votas por el que más simpatiza. Pero hay que recordar que también Abel para muchísimas personas era muy desconocido, y sobre todo para esta parte del país. Y el tema de Leonel sí ocupaba la primera posición de tasa de rechazo, pero ocupó un 30% de las elecciones. Sí. Y el presidente, a pesar de que estuvo en segundo lugar en tasa de rechazo, ganó las elecciones. Es decir, hay muchísimas personas, esto es una primicia Sí, pero importantísima. si no la tuviera tan alta, ese rechazo hubiera sacado más votos. Posiblemente. Te voy a decir otro secreto. Hay personas que presuntamente decían que Leonel no era honesto y iban a votar por él. Y votaron por él. ¿Cómo es la cosa? Eso es lo que usted está diciendo que es una primicia. Sí, o sea, hay Eso personas... sale en los estudios. Eso sale en los estudios. Te hace un cruce de información de aquellas personas que calificaron a Leonel Fernández como una persona deshonesta, supuestamente, y la mayoría votó por ella. Sí, pero Es normal. vota Entonces por aquí no le él. importa el tema de la corrupción, nada de eso. No, es la conveniencia. Hay gente que vota para equilibrar
dice, bueno, el PRM dice en las encuestas que va a obtener muchos votos, déjame equilibrar dándole para que haya una representación ahí de oposición. Tecnicismo, voto Sí, castigo, sí. capricho político, mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí. O porque vamos me a da dar- la gana. Vamos a darle otra oportunidad, un tema personal, me explico. Pero no son determinantes, doctor Julito, el tema de las elecciones. Indudablemente. Bien, vamos a agradecer a Jorge Saade, vamos bueno, a anunciarle a todos que la revista 110 vamos a hacer una serie de trabajos de muestras de diferentes temas de interés nacional, no solo políticos y electorales, con Jorge Saade Caret y su empresa que maneja todas las encuestas en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. A usted.